Buenas tardes a todos y todas. El tema que veremos hoy es radioactividad. Vamos a empezar por definir qué es la radioactividad. La radioactividad es una reacción nuclear de descomposición espontánea de átomos inestables transformándose en núcleos atómicos estables, emitiendo partículas o radiaciones electromagnéticas. Es importante recalcar que es un fenómeno del núcleo, por eso son reacciones nucleares, ¿sí? A su vez, la reactividad puede ser de dos tipos, ¿sí? Natural o artificial. La reactividad natural es la producida espontáneamente por los isótopos que son los que se encuentran en la naturaleza y se va a dar en aquellos elementos que presenten una interacción desigual de neutrón-protón. La reactividad artificial o inducida es la que se produce cuando se bombardean núcleos estables con partículas apropiadas transformándose en núcleos atómicos inestables, los cuales se desintegran. Podemos ver una diferencia bien marcada entre la reactividad natural y la reactividad artificial. Primero, que la reactividad natural es, como dice acá, espontánea, ¿sí? Segundo, que es producida por isótopos. Recordemos qué son los isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento que poseen la misma cantidad de protones, pero difieren en número de neutrones. Un caso puntual, uno de los casos de los isótopos son los que presenta el hidrógeno, que en el caso particular del hidrógeno, los isótopos tienen un nombre característico, son el deuterio y el tritio. Entonces se puede decir que el hidrógeno tiene dos isótopos con un nombre puntual. Ahora, hay otros elementos que también tienen isótopos, pero no necesariamente sus isótopos tienen un nombre característico, sino que decimos que ese elemento presenta isótopos. Y la diferencia entre la artificial o inducida, como su nombre lo dice, es que la artificial es cuando yo voy a lograr una reactividad artificial cuando bombardeo un núcleo estable para transformarlo en uno inestable, que al ser un núcleo inestable va a desintegrarse, y así sucesivamente. O sea, ese se desintegra y a su vez ese vuelve a desintegrar. Entonces podemos ver claramente la diferencia entre. Dentro de la reactividad natural existen distintas clases de radiación. Dentro de estas radiaciones tenemos la emisión de partículas alfa, la emisión de partículas beta y la radiación gamma, que es una radiación electromagnética. A continuación vamos a ver en detalle una de ellas. Con respecto a la emisión de partículas alfa, podemos decir que las partículas alfa son partículas cargadas positivamente compuestas por dos neutrones y dos protones. Debido a su composición es que se le asemeja a núcleos de helio. Tienen poca penetración. ¿Esto por qué? Porque como vemos acá, al estar compuestas por dos neutrones y dos protones, tienen suficiente masa. Recordemos que en el átomo quienes tienen mayor masa son los neutrones y los protones, no así los electrones. Entonces, como estas partículas están compuestas por partículas que son las más pesadas, ¿sí? Son de las partículas subatómicas, es de esperar que, como tienen suficiente masa, tengan poca penetración. Sin embargo, son muy ionizantes y son desviados por campos eléctricos y magnéticos. Las partículas alfa son emitidas por aquellos núcleos de los elementos pesados, o sea, que tienen un número másico mayor a 100, con mucha cantidad de protones, donde hay una repulsión eléctrica muy fuerte entre esos protones y donde el átomo tiene una proporción neutrón-protón aproximadamente igual. Son aquellos elementos que emiten partículas alfa. Para verlo en términos de una reacción química, un elemento X, ¿sí?, caracterizado por su número másico A y su número atómico Z, cuando emite una partícula alfa se va a transformar en un elemento E, que como habíamos dicho, una partícula alfa es aquella que está compuesta por dos protones y dos neutrones. O sea que en el número másico, recordemos que el número másico es la cantidad de protones y neutrones, va a disminuir 4 lugares, que son los por la emisión de la partícula alfa, y el número atómico, que es el que considera la cantidad de protones o neutrones, es 2, entonces va a disminuir 2 lugares. Por lo tanto, en términos de una reacción química va a ser el elemento X se va a transformar en un elemento Y al emitir una partícula alfa, o como habíamos dicho antes, las partículas alfa se pueden considerar como núcleos de helio, entonces lo podemos escribir de esta otra manera. Ahora, la relación que tiene el elemento X y el elemento Y es que estos dos elementos van a estar relacionados, la relación entre uno y otro es retroceder 2 lugares en un mismo periodo dentro de la tabla periódica. O sea, si yo estoy tomando un elemento
X de la tabla periódica y sé que ese elemento va a emitir una partícula alfa, el elemento Y va a ser exactamente el elemento ubicado 2 lugares antes de ese elemento en el mismo periodo dentro de la tabla periódica. Dentro de los ejemplos que podemos mencionar de emisión de partículas alfa tenemos el uranio 235 que se va a transformar en torio al emitir una partícula alfa y el radio 226 que se va a transformar en teodón al emitir una partícula alfa. Dentro de la emisión de las partículas beta se pueden clasificar a su vez o subdividir en partículas beta negativas, las betas positivas y la captura electrónica. Las partículas beta negativas. Las beta negativas son emisiones espontáneas de electrones del núcleo. Recalcar esto que es muy importante. Electrones del núcleo. Ustedes dirán, ¿cómo electrones del núcleo? Si en el núcleo no hay electrones. Bueno, para poder explicar esto, se considera que uno de los neutrones que está en el núcleo se va a desintegrar dando lugar a la emisión de una beta negativa o un electrón, por eso decimos que son electrones del núcleo, un protón y un antineutrino. Ahora, ¿qué elementos van a presentar una radiación beta negativa? Aquellos que tengan núcleos con demasiado número de neutrones. Y sí, porque precisamente este tipo de radiación implica una desintegración del exceso de neutrones en protones y electrones. ¿Sí? En cuanto a las emisiones de las partículas beta positivas, se considera que hay una desintegración de un protón del núcleo, el cual va a dar lugar a un neutrón, un positrón, una beta positiva y un neutrino. Ahora, los elementos que van a presentar emisiones beta positivas van a ser aquellos que posean núcleos con un exceso de protones. Y por último, la captura electrónica se va a producir cuando el núcleo captura un electrón. Ahora, ese electrón es un electrón de la corteza electrónica, el cual una vez que sea capturado se va a unir al protón que se encuentra en el núcleo para dar lugar a un neutrón y un neutrino. Es considerado por algunos otros autores como si fuera una emisión beta negativa. Y lo van a presentar, o sea, ¿qué elementos van a presentar captura electrónica? Aquellos que poseen núcleos con un exceso de protones. En cuanto, muy importante recalcar, como ya hemos dicho antes, que las partículas beta son electrones provenientes del núcleo, no de los orbitales electrónicos. Y otra de las características que hay que tener en cuenta es que son penetrados por campos magnéticos, la emisión de las partículas beta, son más penetrantes que las partículas alfa. ¿Por qué más penetrantes? Pues, como podemos ver, en el caso de las beta negativas son electrones. Quien tiene más masa son los protones y neutrones, o sea, tienen menos masa que las partículas alfa. Entonces, mientras menos masa tenga, es de esperar que sean más penetrantes. Por eso dice acá, son más penetrantes que las partículas alfa. Penetran las partículas de unos cuantos centímetros de piel y varios milímetros de plástico o metal y pueden producir quemaduras superficiales o daños internos cuando hay exposición al cuerpo, cuando se hace con exposición prolongada, un tiempo prolongado. Vamos a ver en detalle cada una de ellas. En cuanto a la emisión de las partículas beta negativas, habíamos dicho que se consideraba la desintegración. Un neutrón del núcleo se va a transformar en un protón, en un electrón o una beta negativa y un antineutrino. En términos de una ecuación química se puede decir el neutrón se va a transformar en protón, un electrón y un antineutrino. Ahora, ese electrón que es emitido y el antineutrino van a ser expulsados del núcleo con una energía variable y a una velocidad igual a la velocidad de la luz. ¿Qué pasa si nosotros lo vemos en términos de una reacción química? Un elemento X se va a transformar en un elemento Y al emitir un electrón y un antineutrino. Veamos. El número másico A se mantiene invariable. Sin embargo, el Z aumenta en 1. ¿Por qué? Recordemos, el número másico consideraba neutrones y protones. Como podemos ver, voy a tener un neutrón menos, pero voy a tener un protón más. Entonces, como que le tengo que restar y sumar. Por lo tanto, va a permanecer. O sea, no le va a afectar en nada y por ende va a ser invariante. Por eso el número másico se mantiene constante. Sin embargo, el número atómico, que es el Z, considera la cantidad de protones o neutrones, o electrones, perdón. Entonces podemos ver que se va a desintegrar el neutrón, pero voy a ganar un protón. Entonces, por lo tanto, el número atómico va a aumentar en una unidad. ¿Sí? Y a su vez, como se puede ver, el electrón tiene una masa despreciable, entonces no se considera que va a haber alteración del número másico, que el número másico es el que está considerado por el A.
Ahora, nosotros podemos decir qué relación hay entre elementos X e Y de la tabla periódica. Si yo me desplazo del elemento X, en el mismo periodo me voy a desplazar un lugar hacia la derecha en la tabla periódica, de la relación entre elementos X y Y. Y los ejemplos de emisiones de beta negativa tenemos el carbón, que se transforma en nitrógeno, emite una beta negativa, y el cobre, que se transforma en zinc, emite una beta negativa. Con respecto a las betas positivas, habíamos dicho que la emisión de una beta positiva se consideraba la desintegración de un protón que se va a transformar en un neutrón, un positrón, una beta positiva y un neutrino. Una ecuación química es esta. El protón se transforma en un neutrón, la beta el positrón y el neutrino. Ahora, ese neutrón que se va a aparecer a expensas de la desintegración del protón va a permanecer en el núcleo. Y el positrón va a ser expulsado, el cual una vez que salga del núcleo, que no es una carga positiva, rápidamente va a ser aniquilado por un electrón de la corteza electrónica, dando lugar a dos fotones, los cuales se emiten opuestos. Luego de la emisión de una beta positiva, el elemento va a disminuir su número atómico en una unidad y su número másico va a permanecer invariable. En este caso porque la masa del positrón es despreciable. Veamos, acá pasa algo similar que en el caso anterior. Como voy a tener la desintegración de un protón, quien cuantifica los protones y los neutrones, un número másico, pero voy a tener un protón menos, pero un neutrón más. Entonces, es como que le saco el sitio, por lo tanto el número másico A va a permanecer invariable, ¿sí? Sin embargo, quien cuantifica la cantidad de protones es el número atómico, el Z. Podemos ver que voy a tener un protón menos, entonces por eso el número atómico Z tiene que ir disminuyendo. Entonces la relación entre el elemento X y el elemento Y en la tabla periódica vamos a decir que es retroceder un lugar en el mismo periodo dentro de la tabla periódica por la emisión de una partícula beta positiva o positrón. Los ejemplos de la emisión de beta positiva es el fósforo, que se transforma en silicio al emitir una beta positiva o positrón, y el hierro, que se transforma en manganeso. Y por último, dentro de la emisión de las betas negativas tenemos la captura electrónica. La captura electrónica era captar un electrón de la corteza electrónica, el cual se une al protón para dar un neutrón. O sea, en términos matemáticos vamos a decir que el protón se combina con el electrón de la corteza electrónica y da un neutrón, ¿sí? O sea, esta sería la representación de la ecuación del fenómeno. Ahora, ¿cómo se ve impactado en el elemento? Tenemos un elemento X, ¿sí?, caracterizado por su número másico y número atómico, que al ganar un electrón se va a transformar y voy a tener un protón más, un neutrón más, perdón. Entonces, quien cuantifica la cantidad de neutrones y protones es el número másico. Pues pasa igual que antes. Pierdo uno, pero gano otro. Entonces el número másico A se mantiene invariable. Pero el que cuantifica la cantidad de protones es el número atómico. Como en realidad voy a perder un protón porque se va a combinar con un electrón, voy a tener un protón menos. Por lo tanto, el número atómico Z tiene que ir disminuyendo en una unidad. O sea, voy a decir que un elemento X al ganar un electrón se transforma en un elemento Y con la emisión de un neutrino, ¿sí? Ahora, la relación entre elementos X e Y es elemento X y en el mismo periodo de la tabla periódica retrocedemos un lugar y se transforma en elemento Y. Los ejemplos de captura electrónica son el nitrógeno, que al ganar un electrón se transforma en carbono, y el aluminio, que al ganar un electrón se transforma en manganeso. El otro tipo de radiación es la radiación gamma. La radiación gamma no es nada más que ondas electromagnéticas de elevada frecuencia. No poseen ni masa ni carga, por lo que son eléctricamente neutras. Sus emisiones en general suelen ir asociadas casi simultáneamente con la emisión de las partículas alfa beta. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que hay una emisión de una partícula alfa beta va a haber emisión de ondas electromagnéticas rayos gamma. ¿Por qué se debe esto? Porque el átomo va a estar en un estado de mayor energía y va a pasar a un estado de menor energía. Entonces ese exceso de energía lo va a desprender como energía sobrante, que son precisamente los rayos gamma. Como vemos, el núcleo no pierde su identidad, sino que se desprende de fotones muy energéticos. Y a su vez, este tipo de radiación es muy penetrante.
Debido a estas dos características es que sabemos que es una de las radiaciones más peligrosas. De las tres radiaciones que hemos visto, la más peligrosa es la radiación gamma. ¿Por qué? Porque tiene mucha energía de alta frecuencia y puede penetrar la materia. No son desviados por campos magnéticos ni eléctricos. Ahora, con respecto al poder de penetración que tienen las distintas radiaciones, veamos la siguiente figura. Podemos ver, las partículas alfa tienen muchas masas, por eso son detenidas por papel. Las partículas beta, que entran las tres, beta negativo, beta positivo y factura electrónica, son detenidas por el cuerpo humano. Después tenemos los rayos X, los rayos gamma y las partículas neutrones. Respecto a, podemos ver que en lo que venimos viendo no hemos visto ni los rayos X ni las partículas neutrones. ¿Por qué? A ver, tanto los rayos X como los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas. ¿Sí? O sea, no tienen masa, pero tienen mucha energía. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Que los rayos X son los que se producen cuando hay saltos de electrones dentro de los distintos niveles de energía, o sea, cuando salta de un nivel menor a un nivel mayor o de un nivel mayor a un nivel menor, que implican emisión de fotones. Y en esos casos se producen rayos X. ¿Sí? Sin embargo, los rayos gamma se producen cuando hay radiaciones, pero en el núcleo. Esta sería la diferencia más importante. Las partículas neutrónicas son las que van a surgir cuando se produce una reactividad artificial, que como habíamos dicho, yo tengo un núcleo estable, ¿cuál es la reactividad artificial? Tengo un núcleo estable, lo bombardeo con una partícula apropiada y lo convierto en un núcleo inestable. Al convertirse en núcleo inestable va a emitir neutrones. Esos neutrones son los que están considerados acá, partículas neutrones. Como verán, las partículas neutrónicas son detenidas por hormigón, los rayos gamma son detenidos por hormigón y los rayos X son detenidos por acero. O sea que los rayos gamma son más penetrantes que los rayos X. Y eso tiene que ver con las frecuencias. Otro concepto que hay que tener bien claro son la estabilidad o inestabilidad de los núcleos. ¿Sí? La estabilidad nuclear depende de las fuerzas repulsivas que experimentan los protones entre sí y las fuerzas atractivas nucleares de corto alcance que experimentan protones y neutrones. Esto nos lleva a establecer lo que es la banda de estabilidad. Bueno, eso lo vamos a ver después. Para poder predecir la estabilidad nosotros debemos conocer dos cosas. La relación que existe entre los neutrones y los protones. ¿Sí? En función de esto existen los núcleos livianos y los núcleos pesados. Con respecto a los núcleos livianos, son aquellos átomos que tienen un número aproximadamente igual de neutrones y protones, es decir, la relación neutrón-protón es 1, y se van a considerar estables. Se van a ser considerados elementos estables cuando tengan una relación neutrón-protón aproximadamente igual a 1. Ahí se van a considerar que son núcleos estables y livianos. Sin embargo, los núcleos pesados son aquellos cuando la estabilidad en esos casos se consigue cuando hay un mayor número de neutrones, o sea, que hay más neutrones que protones. Es decir, que la relación neutrón-protón puede llegar a ser hasta 1,56 veces. Una vez establecido cuáles son los núcleos livianos y pesados y cuáles son los núcleos estables, pues hasta ahora estamos hablando de todos los núcleos estables. Vamos a definir cuándo vamos a tener núcleos que no son estables, van a ser los inestables. Esto viene definido a partir de una banda de estabilidad. La banda de estabilidad son una área, la cual se le denomina banda de estabilidad, donde se encuentran los núcleos estables. Eso es la banda de estabilidad. Los núcleos ubicados fuera del área de la banda son todos inestables. Ahora, todos aquellos núcleos que poseen un número de protones mayor a 83 son inestables y se descomponen emitiendo radiación. Los núcleos que se encuentran por encima de la banda son ricos en neutrones, van a presentar emisiones del tipo beta negativo y con menor frecuencia emisión de neutrones. Eso es de esperar, porque si tienen muchos neutrones, de las radiaciones que habíamos visto, que el neutrón se convierte en electrón, se convierte en un electrón del núcleo, son las beta negativas. Entonces, por eso, aquellos elementos que tengan núcleos ricos en neutrones van a presentar emisiones beta negativas. Ahora, aquellos núcleos que se encuentran por debajo de la banda de estabilidad y tienen mucha cantidad de protones, van a presentar emisiones de beta positivas. Recuerden, las beta positivas es cuando un protón se convierte en un positrón y en un neutrino, ¿sí?
o una captura electrónica, que como habrán visto son muy parecidas, ¿sí? Y existen otros núcleos, y especialmente son los más pesados, que emiten partículas alfa. Prácticamente la mayoría de los núcleos con Z mayor a 83 emiten radiación a partículas alfa. El otro tema de tener en cuenta son las redes reactivas. Las redes reactivas no es nada más que un conjunto de núcleos reactivos inestables, los cuales se van a ir desintegrando. Existen tres tipos de redes reactivas naturales: el uranio 238, el uranio 235 y el torio 238. En esta serie se emiten partículas alfa alternadas en ocasiones con emisiones de partículas beta, dando como producto final un isótopo estable del plomo que va a presentar un número de protones, un número atómico Z igual a 82. Acá en la figura a la derecha podemos ver la red reactiva del uranio 238. O sea, las redes reactivas son el conjunto de núcleos o de elementos que contienen esos núcleos que se van a ir desintegrando con distintas emisiones hasta llegar a un isótopo estable. O sea, recuerden que la reactividad se producía siempre y cuando tuviera un núcleo inestable. Entonces, esa serie va a ser el conjunto de todos los elementos que yo tengo hasta llegar a un núcleo estable, que no es nada más que un isótopo del plomo. Por último, para poder modelar la expresión matemática por la cual uno va a poder predecir cuál es la desintegración que han tenido los átomos, vamos a recurrir a la ley de decaimiento. O sea, una vez ya hemos visto lo que es la reactividad y los distintos tipos de reacción. Para poder escribirlo en términos, para poder modelar esto desde el punto de vista matemático, o sea, cuáles son las ecuaciones que me van a permitir predecir la cantidad de átomos que yo voy a tener cuando un elemento emita radiación. ¿Sí? Para eso está la ley de decaimiento exponencial. La ley de decaimiento exponencial expresa la velocidad de desintegración, ¿sí? La cual viene expresada por esta ecuación, donde dice que la velocidad con la que se va a desintegrar un núcleo estable viene dada por la derivada de la cantidad de partículas en respecto del tiempo. Eso es directamente proporcional a la cantidad de partículas en un determinado tiempo, donde la constante de proporcionalidad es lambda, es la constante de desintegración. Si nosotros integramos esta expresión en términos finitos, ¿qué vamos a decir? Partiendo de una cantidad de partículas iniciales, que luego de un cierto tiempo de desintegración vamos a tener una cantidad de partículas desintegradas. Las partículas iniciales vienen dadas por n solo, las partículas luego de desintegrar por n y t es el tiempo. Esta expresión nos va a quedar, o sea, una vez integrada y despejada. Vamos a decir que la cantidad de partículas a un determinado tiempo va a ser igual a la cantidad de partículas iniciales multiplicado por E a la menos lambda por T, donde T es el tiempo que ha transcurrido de desintegración y lambda es la constante de desintegración que viene dada para distintos elementos. Otro concepto importante a tener en cuenta es el tiempo de vida medio, que es el tiempo que tarda en transmutarse la mitad de los átomos reactivos de una muestra. Esto viene dado por esta ecuación, que es tau igual a 1 sobre 1. Para tener una idea de los tiempos de vida media en general de los distintos elementos reactivos, tenemos la tabla que vemos a nuestra derecha. De acá se pueden ver cuál es el elemento, ¿sí? Cuánto es el tiempo. Podrán ver que es bastante diferente entre una especie y otra. Tenemos algunos que van en el orden de los años, otros que van en días, y cuál es el tipo de partícula que ha emitido. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda o consulta se pueden comunicar a mi mail particular o al chat que tiene en la página. Muchas gracias.